Dicen que la nostalgia tiene un sabor específico. A veces sabe a aguacate y frijoles. Y otras veces sabe a pepinillos y catsup importada. Hubo un momento exacto en la historia de nuestra ciudad donde el comal dejó de ser el rey absoluto y cedió su trono a la parrilla industrial. Esta es la historia del día en que el sueño americano se sirvió en una charola de plástico. Viajemos un poco. Finales de los años 70, principios de los 80, la Ciudad de México temía un ritmo diferente. El hambre del capitalino promedio se saciaba con rituales sagrados que hoy parecen en peligro de extinción. En aquella época, la comida rápida no venía en cajas de cartón con logotipos brillantes. Venía envuelta en papel de estraza o servida en platos de melamina despostillados. Eran los tiempos de la hegemonía de la torta de jamón, de las flautas de guisado ahogadas en salsa verde y de esas viejas loncherías que olían a café de olla y jabón en polvo. Si querías algo más internacional, tu opción eran los carritos de jochos en las esquinas de los parques o las hamburguesas de puesto callejero, esas que se preparaban con carne de dudosa procedencia, pero con un sabor inigualable, llenas de piña, jamón y quesillo. Era un ecosistema culinario puramente nuestro. Pero no nos engañemos. La modernidad ya tocaba la puerta. Antes de la invasión global, teníamos a nuestros propios titanes. Teníamos a Burger Boy, nacida en 1968 en un rincón de San Ángel. Burger Boy era nuestra versión del futuro. Para los niños de los 80, no había nada más aspiracional que una Bronto doble o una Dino triple. Sus comerciales en televisión nos prometían un mundo de diversión y malteadas gigantes. Y no estaban solos. Existía Tomboy, pioneros absolutos que introdujeron algo que nos parecía ciencia ficción: el servicio por ventanilla desde el automóvil. También estaban las opciones familiares como Vips o Wings, donde la hamburguesa era solo un plato más del menú. El mercado era local, era conocido y parecía inquebrantable, pero el viento estaba a punto de cambiar. 1985, un año que quedó tatuado en la memoria de México por la tragedia y el dolor. El país intentaba ponerse de pie, la economía era incierta y el ambiente social complicado. Pero paradójicamente, en medio de esa atmósfera de reconstrucción, se abrió una grieta hacia la globalización. Mientras Venezuela ya había probado el sabor del gigante americano en agosto de ese año, México esperaba su turno. La fecha: 29 de octubre de 1985. El lugar: Anillo Periférico Sur, en la zona del Pedregal, justo frente a lo que entonces era Imevisión, hoy TV Azteca, y a unos pasos de la carretera Picacho a Jusco. Ahí, como una nave espacial aterrizando en terreno volcánico, se encendieron por primera vez los arcos dorados de McDonald's. No era solo un restaurante, era una declaración de principios. La comida rápida estadounidense, en su estado más puro, había llegado para quedarse. Lo que sucedió ese día y las semanas siguientes fue un fenómeno sociológico. Si hoy pasas por ahí, es solo un restaurante más. Pero en aquel octubre del 85, ir a ese McDonald's era el evento. Hubo caos. Filas kilométricas de automóviles sobre la lateral del periférico. Familias enteras, oficinistas y estudiantes esperando horas bajo el sol solo por curiosidad. ¿Qué tenía de especial? Todo. Para el mexicano promedio, acostumbrado al trato personal e informal del puesto de la esquina, esto era otro mundo. La limpieza estandarizada que brillaba como quirófano. Los empleados con uniformes impecables que te sonreían con un guión preestablecido. Y el olor. Ese olor específico de las papas fritas industriales que inundaba el aire. Y por supuesto, la cajita feliz. Ver a Ronald McDonald posando para las cámaras
no era ver a un payaso. Era ver a un embajador de un estilo de vida que solo conocíamos por las películas de Hollywood. El impacto fue un terremoto comercial. La novedad de McDonald's, con su segunda sucursal en Polanco y luego en Satélite, golpeó con fuerza a los viejos reyes. Tomboy fue la primera gran baja. Sus ventanillas cerraron y la marca se desvaneció en la niebla de los 90. Pero Burger Boy luchó, se resistió a morir. Intentaron adaptarse. Cuando McDonald's lanzó los McMolletes y el McBurrito para tropicalizarse, Burger Boy respondió ampliando su menú y sus promociones. Fue una guerra entre la nostalgia local y la eficiencia extranjera. La Brontodoble contra la Big Mac. Pero la llegada de los refuerzos enemigos fue demasiado. A inicios de los 90 llegó Wendy's, luego Burger King. La competencia se volvió feroz. Burger Boy, nuestra querida cadena mexicana, terminó siendo vendida, desmantelada y eventualmente se convirtió en un recuerdo borroso tras ser adquirida por Whataburger. Han pasado 40 años desde aquella tarde de octubre en el Pedregal. Hoy, ese primer restaurante sigue ahí. Ya no hay filas de curiosos, ni fotógrafos de prensa. El edificio ha sido remodelado tantas veces que ya no guarda ningún rastro de su arquitectura original. Ahora opera las 24 horas y es parte del paisaje urbano, tan común como un semáforo. Para las generaciones nuevas, estas marcas siempre han estado ahí, pero para quienes vivieron esa transición, ese local en el Pedregal simboliza el momento en que México mordió la manzana de la globalización. Tal vez las hamburguesas de antes tenían más alma, o tal vez es solo nuestra memoria jugando trucos. Pero ahora quiero preguntarte a ti, que viviste esos años o que has escuchado las historias de tus padres, ¿tú llegaste a formar parte de esas filas interminables en 1985? ¿O eres del equipo que todavía extraña el sabor de una Brontodoble de Burger Boy? Déjame tu recuerdo en los comentarios, porque al final, la historia también se escribe con lo que comemos.